Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos. Buenas Buenas noches, noches, Lice. licenciado. Iniciamos, señores y señores, el desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. De inmediato vamos a ir desarrollando el material correspondiente a la tarea y al material de apoyo que tenemos para la presente semana. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y justamente vamos a ir visualizando el documento correspondiente a nuestra tarea. En pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, estamos en unidad número 4 en la diversidad y unidad de la población mundial. Vamos a ver el subtema número 4 y último de la unidad, correspondientes al tema diversidad de culturas y una sola humanidad. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de las actividades. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer dentro de estas actividades? Y se contesta las siguientes preguntas en función de la lectura. Aquí vamos a ver. Dice, lee detenidamente el fragmento de la siguiente lectura y responde las preguntas que se encuentran estructuradas a continuación. Aquí tienen dos párrafos, tienen una lectura y en función de que ustedes lean y entiendan, comprendan qué es lo que trata de transmitir el escritor, el autor a cada uno de sus lectores, tienen que responder las siguientes preguntas. Primero dice, ¿querrías tener esta información? Sí o no, y obviamente tienen que decir el por qué. La siguiente dice, ¿cómo crees que conoces estos datos o que estos datos afectan tu vida? Los datos que se encuentran dentro de la lectura. Y por último, ¿qué fue lo que no te agradó del texto? Esas son las cuatro preguntas que tienen que, obviamente, responder en función de esta lectura que ustedes tienen para la presente semana. Les recuerdo en cada una de las preguntas, ustedes que dependiendo la respuesta que ustedes vayan a proporcionar, sí o no, tienen que indicar aparte el por qué, cuál es la razón para que ustedes hayan determinado esta respuesta. Todo eso en cuestión de esta actividad correspondiente a la presente semana. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja de tarea, ya saben, eso es obligatorio, ustedes ya saben cómo tienen que hacer. En función del contenido, ustedes deben revisar también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema diversidad de culturas y una sola humanidad correspondientes a la semana número 4 de fecha 25 de noviembre del 2025. Esta tarea permite entregas justamente desde el 25 de noviembre, la fecha límite de entrega es el 10 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 13 de diciembre. Hasta el 13 de diciembre ustedes pueden hacer aportaciones a cada una de estas tareas, obviamente que correspondientes a la presente unidad. Recordemos que estamos ya en la parte final y al final de este proceso ustedes tienen ya habilitados, tienen listos ya las evaluaciones. ¿Y ustedes qué es lo que tienen que hacer? Cumplir con los requerimientos que tienen con la institución educativa y de esa manera rendir las pruebas. Las pruebas no son voluntarias, no son, esas son obligatorias que tienen que rendir. Elenita le tiene levantada la mano de si me puede indicar en qué le puedo ayudar. Dicen buenas noches, mil disculpas que le moleste. Lo que pasa es que nos mandaron un mensaje que teníamos hasta el 30 de noviembre para presentar todos los tareas, todo, porque entonces es mi pregunta, porque como usted nos dice hasta diciembre, siempre nos ha dado, pero sí nos envió un mensaje al grupo indicándonos que hasta el 30 de este mes debe estar subido
todas las tareas. Eso es totalmente imposible, compañera. No sé quién les haya enviado, pero yo como docente, estamos a partir de hoy, estamos terminando recién la unidad número 4. En total son 5 unidades y por ende, obviamente les falta a ustedes una unidad. Nos falta recorrer todo el mes de diciembre y ustedes estarían rindiendo las pruebas correspondientes ya a la última unidad, que es la unidad número 5 y posteriormente al examen principal, que es la sumatoria de todas las unidades, estarían rindiendo esta prueba a partir del 2 de enero del año 2026. Así es que ustedes todavía tienen tranquilamente, obviamente que tienen que seguirse igualando, ¿no? Los compañeros que ya habían hecho aportaciones de otras unidades anteriores el día domingo, yo hice un nuevo barrido de la plataforma y todo el mundo tiene ya asignado una calificación en función de las tareas que ustedes han enviado. Entonces, eso en cuanto a su inquietud, Elenita, es bueno. No sé quién haya enviado ese informe, pero carece de validez porque yo como docente y obviamente todo gira alrededor, obviamente, de las actividades que yo haga. En función de lo que yo haga, también desarrollan el resto de docentes. Entonces, eso les puedo decir que obviamente ustedes todavía tienen una unidad, todavía tenemos para largo para continuar todavía. Estamos obviamente ya prácticamente entramos, eso sí, a la recta final. Entramos a partir de la otra semana y entramos a la unidad número 5 y con esa daríamos por terminado todo este proceso educativo. Así es que eso en cuanto a esta actividad. No sé si está conforme con la explicación que le acabo de proporcionar. Muchas gracias, Liz, y mil disculpas. No, no se preocupe, más bien a cada uno de ustedes cuando tengan una inquietud, no se queden callados. Si es que esté en mis manos, obviamente ayudarles en cualquier inquietud que ustedes tengan, encantado de la vida y estoy para ayudarles, para guiarles en lo que ustedes obviamente tengan algún tipo de dificultad. Así que no se preocupen, más bien bienvenidos, cualquier inquietud que ustedes tengan y obviamente para poder resolverlos dentro de este proceso educativo. Como les había dicho, obviamente estamos en esta clase, es la última clase correspondientes a la unidad número 4. Obviamente la clase de ayer correspondía a la última clase correspondiente a la clase de inglés y hoy tenemos las últimas clases correspondientes a la clase de ciencias sociales que estamos ahorita y también la de ciencias naturales. Con eso daríamos por terminado la unidad número 4 y la siguiente semana nos aprestamos ya a desarrollar la unidad número 5 y última de este proceso educativo. Así que, por favor, sigan cumpliendo con responsabilidad y sobre todo en esta última unidad, yo voy a poner un poquito más de énfasis en el desarrollo de las tareas de cada uno de ustedes, sobre todo en la revisión, en estructura, en caligrafía, en ortografía y otras actividades más que ustedes tienen que seguir, obviamente algunas personas tienen que seguir mejorando, en todos en general. Siempre tenemos que mejorar un poquito más. Pero obviamente, y siempre voy a estar, sobre todo en esta última unidad, voy a estar muy al pendiente de cada una de las dos últimas tareas que tenemos por cada una de las materias. Así que por favor a seguir presentando con responsabilidad, a seguir presentando con ahínco, pues, siempre poniendo los 5 sentidos en qué es lo que estamos haciendo. Recordemos que ya prácticamente tenemos con esta tarea, fuera de esta tarea ya solo tendríamos dos tareas más correspondientes a la unidad número 5 y con eso daríamos por terminado este proceso educativo. Valga la oportunidad, les recuerdo por favor que el examen principal, el examen final, es la sumatoria de todas las unidades que nosotros hemos venido viendo, incluido la unidad número 5. Así que por favor revisen, estudien. Ahí ya no van a tener ustedes 5 preguntas, sino ustedes van a tener 10 preguntas, las cuales ustedes tienen que responder. Así es que esos son temitas que ya les voy adelantando para que ustedes ya sigan haciéndose una idea a qué nos estamos aprestando, a qué nos estamos llegando, a cuál es la parte final y cómo se van a dar las diferentes estructuras en cuanto a esta última etapa de nuestro proceso educativo. Eso en cuanto a las actividades. Vamos a iniciar con la explicación correspondientes al material de apoyo y vamos a ver sobre la diversidad y unidad de la población mundial. Cuando hablamos de población mundial, justamente hablamos de una diversidad.
ustedes podrán ver y podrán escuchar en redes sociales. Tenemos una infinidad de idiomas. Tenemos el chino, dentro del chino hay el chino mandarín, hay otras divisiones en cuanto al chino, hay el japonés que es diferente. Tenemos el ruso, tenemos lo que es el inglés, tenemos dos tipos de inglés, tenemos el inglés británico, tenemos el inglés estadounidense. Dentro del español tenemos dos tipos de españoles, tenemos el español latino y tenemos el español europeo, el propio español, y así sucesivamente tenemos una infinidad en función de lenguajes. Y si tenemos una diversidad de lenguajes, también tenemos una diversidad en cuanto a la población, en cuanto a sus características, en cuanto a su forma de pensar, en cuanto a sus costumbres y una serie de más de características que los hace únicos y diferentes a nivel global. En función de estos temas, justamente vamos a hablar sobre la diversidad y también la unidad de la población mundial. Obviamente, cuando hablamos de población, la unidad de la población, obviamente todos somos seres humanos, todos tenemos las mismas características biológicas. En cuanto a los rasgos, que seamos unos diferentes a otros, obviamente, pero obviamente el hecho de ser humano, obviamente nos une como en una sola hegemonía, en un solo grupo, en una sola especie. Dentro de estas características, obviamente, se han desarrollado una serie de estructuras en cuanto a las actividades de cada una de las razas. Y dentro de estas características se ha creado un árbol genealógico humano a nivel mundial, así como nosotros tenemos un árbol genealógico de cada una de nuestras familias. El ser humano ha buscado, especialmente los sociólogos, han buscado crear, generar un árbol genealógico a nivel mundial de todo el género humano. Marcadores genéticos determinan la herencia genética que se transmite de un individuo a otro, la descendencia. Los árboles evolutivos humanos parten de estos marcadores. El avance de la genética ha evidenciado que los seres humanos son una especie única que probablemente parte de una raíz común, pero todavía hay obstáculos que impiden determinar el porqué de las diferencias étnicas, porque somos diferentes, porque tenemos unos o la piel más clara, otros tenemos la piel más oscura, otros tenemos los ojos rasgados y así sucesivamente tenemos cada uno unas características que nos hacen únicos y diferentes. La diversidad genética y las culturales de los seres humanos como nuestras especies se originó en África y después fue migrando al resto del mundo. En este continente obviamente se encuentra la mayor diversidad genética de toda la humanidad. Y para ello, ustedes pueden observar aquí, nosotros tenemos un árbol genealógico. Entonces aquí vamos a ir viendo, vamos a ir analizando en esta primera etapa y tenemos el humano moderno 200.000 años atrás, justamente en el continente africano. De acuerdo a la evolución humana, se dice y hay pruebas, obviamente genéticas, en el cual se determina que en el continente africano sería donde se originó la especie humana y que posteriormente desde ahí obviamente empezaron a migrar y obviamente empezaron a poblar diferentes latitudes de nuestro planeta. Y dentro de estas características nosotros vamos a ver este pequeño árbol genealógico humano y partimos obviamente del género africano. Tenemos el caucasoide, tenemos el euroasiático y tenemos los asiáticos. Esa es la primera división que existe. En relación al africano tenemos los siguientes estructuras genéticas, tales como los pigmeos, tenemos el bandú, tenemos los bosquimanos, tenemos los etíopes en cuanto a este primer rasgo que son los africanos. Cuando hablamos de los euroasiáticos, empezamos con el caucasoide, que obviamente tiene la siguiente estructura. Tenemos los berebere, tenemos el asiático del suroeste, tenemos los iraníes, los europeos y también tenemos el indio del continente hindú. También tenemos el lapón. Bajamos a la siguiente subclasificación de los euroasiáticos, que es el asiático del norte, que a su vez se subdivide obviamente en samoyedo. Tenemos el mongol, tenemos el tibetano, coreano, japonés y tenemos el yanú.
En relación al Ártico, obviamente tenemos el turquico, tenemos el esquimal. En relación del amerindio, obviamente tenemos el amerindio sur, tenemos el amerindio centro, tenemos el amerindio norte y tenemos el amerindio noroeste. Esto obviamente dentro de nuestro continente americano. En relación al asiático, de igual manera, tenemos la siguiente clasificación o subclasificación dentro de este árbol genealógico, pues los asiáticos se subdividen en asiático del suroeste y de las islas del Pacífico. Cuando hablamos del asiático del suroeste, este a su vez se subdivide en chino, tenemos en Khmer, tenemos el tailandés, tenemos el indonesio, tenemos el malayo y tenemos el filipino. Y cuando hablamos de las islas del Pacífico, hablamos del polinesio, tenemos del micronesio, tenemos del malanesio y tenemos del papú. Esos son obviamente parte de la estructura del árbol genealógico a nivel global, a nivel de nuestra humanidad. Ahí nosotros podemos ver cómo se van clasificando cada uno de ellos. En cuanto a la diversidad de las culturas, es importante porque cada agrupación humana, sí, como les había mencionado, tienen su propio lenguaje, su propio dialecto. Obviamente también tienen su diversidad en cuanto a cultura, que los hace únicos y diferentes. A lo largo de la historia de la humanidad han surgido muchas culturas diversas. Unas han cubierto grandes extensiones y han constituido grandes conglomerados que se llamaron civilizaciones. Y obviamente otras que han centrado o se han centrado en pequeños territorios. Unas han durado pocas décadas, otras han existido por milenios. Unas han realizado notables guerras y conquistas, otras se han mantenido pacíficas. Frecuentemente, sin embargo, las diferencias han sido percibidas por los pueblos como amenazas de unos contra otros. Han surgido recelos que en pocos casos han terminado en guerras. A veces las diversidades no generan respeto mutuo, sino esto genera enfrentamientos. El que los otros hablen otro idioma, practiquen otra religión, tengan diferentes costumbres, provoca a veces que surjan tensiones. Así ha pasado, por ejemplo, entre los pueblos dominadores y los indígenas en América. Eso ha sucedido entre cristianos occidentales y árabes islámicos, pero también ha habido puntos de colaboración y coexistencia pacífica, como los esfuerzos que se han hecho para que en los mismos lugares coexistan grupos de diversas culturas y también de diversas creencias, como lo que sucede aquí en el Ecuador, pero también nosotros todavía tenemos esas ideas de división, todavía nosotros sesgamos, tenemos este proceso de generar o de tomar en consideración el color de piel, el nivel de educación, el nivel de posesiones que tengan y de esa manera entre nosotros mismos dentro del territorio ecuatoriano también vamos generando división a partir de estos puntos. En cuanto a una sola humanidad, las culturas del mundo son diversas y sus miembros también, pero todas las personas pertenecen a la especie humana, es decir, que son iguales en su dignidad y derechos, así como no hay culturas superiores e inferiores, no hay personas que sean más humanas que otras. Creer que hay personas de raza superior y otras no son, otras no lo son, es peligroso, sí, obviamente, y también un aspecto bastante falso. Todos somos iguales y eso lo determina también la ley, determina nuestra constitución. Y esto también ha generado un poco de polémica, pero es bastante beneficioso. Por ejemplo, antes las mujeres eran consideradas inferiores a los hombres. Tenían características y eran consideradas dentro de la sociedad de una forma diferente. Hoy en día no. A partir de la estipulación y estructuración de nuestra Constitución, obviamente todas las personas, sin considerar sexo, etnia, religión, todos somos iguales ante la ley. Las características físicas de los seres humanos como el tamaño,
la forma del pelo, el color de los ojos o de la piel, o sus rasgos culturales como costumbres, lenguas o religión, no los vuelve absolutamente distintos entre sí. La humanidad es una sola porque todas las personas humanas son parte de una misma especie. Inclusive se ha probado que todos tenemos un mismo grupo de antepasados comunes que evolucionaron hace muchos años, hace muchos siglos en el continente africano. Sus descendientes poblaron todo el mundo. Contra las opiniones de quienes sostienen que entre blancos y negros, por ejemplo, hay diferencias genéticas, las investigaciones sobre el genoma humano han probado que todas las personas tenemos una estructura genética igual, no importa el color de piel, con el mismo número de genes similares. Todas las personas humanas somos básicamente iguales, incluso en el aspecto biológico. Todos tenemos las mismas características. Y eso hay que tomar muy en cuenta si es que nosotros queremos construir una sociedad más humana y más igualitaria, donde todos y todas tengamos las mismas oportunidades, obviamente, que el resto de los seres humanos. Eso es importante, obviamente, tomar en consideración, es importante practicar dentro de nuestra sociedad, porque todavía vivimos, vuelvo y repito, lamentablemente, hay muchas personas, obviamente, que tienen esta paranoia, este paradigma de creerse superiores a otras personas por el hecho de que de pronto tienen el color de cabello más claro, el color de los ojos más claros o tienen posesiones diferentes a otros. Y justamente este problema es el que divide a la sociedad entre el que más tiene y el que menos tiene y genera este problema, este rencor que existe dentro de la sociedad, del que más tiene contra el que menos tiene y viceversa. Vamos a hablar un poco más sobre la diversidad cultural. Vamos a ver qué es sobre este tema principal de la diversidad cultural. En esta imagen que ustedes pueden observar, ustedes pueden ver personas de diversas culturas que se encuentran unidas. Y esto es importante porque esto permite que obviamente exista una interacción, existe un intercambio de costumbres y de saberes, que es importante obviamente conocernos unos a otros. Pero vamos a ver un poco más determinante qué es la diversidad cultural. La diversidad cultural es la variedad y coexistencia de distintas o de diferentes culturas dentro de una sociedad, una región o el mundo entero. Incluye diversidad de lenguas, tradiciones, costumbres, religiones, artes, gastronomía y otros elementos que diferencian a los diversos grupos culturales. Y sobre todo cuando hablamos de gastronomía, ¿a quién no nos gusta comer rico? ¿Quién no nos gusta comernos un encebollado? ¿A quién no nos gusta el hornado, la fritada, acá en la serranía, las habas con queso? Y así, y cada una de las poblaciones, ustedes verán que tienen su propia identidad en cuanto a gastronomía. Y eso nos hace un país, solo hablando de nuestro país, nos hace un país amplio y diverso en relación a culturas. Es un país amplio, es un país diverso y por ende, obviamente, nosotros donde vayamos tenemos un platillo especial en el cual obviamente nos deleitamos y obviamente eso es la transferencia de saberes y conocimientos que van de generación a generación en cada uno de estos lugares. El concepto de diversidad cultural surgió en el marco de la lucha de los diferentes movimientos de derechos humanos. Ahí es donde se originó, o derechos civiles, en contra de la opresión, la discriminación racial y la marginación cultural impuestas por el sistema colonial y también racista. Hoy en día constituye un valor fundamental porque promueve la igualdad, el respeto mutuo y la inclusión en sociedades cada vez más globalizadas y también interconectadas. Hablamos de todo lo que es la tecnología. En la actualidad, la diversidad cultural es defendida por el derecho internacional a través de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO y la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, que establecen las normas y principios para su reconocimiento y defensa a nivel global. Pues, obviamente no solamente es en el Ecuador, no solamente es en un país, sino es a nivel global a través de decretos y obviamente de acuerdos, tratados internacionales,
por lo cual se establece todo este tipo de estructuras en las cuales se busca que todas las personas obviamente tengan las mismas oportunidades, que estén incluidas en todos los procesos que tienen cada uno de los estados y no se genere este proceso de racismo, inclusión y rechazo por tal o cual característica de las personas. Pero, ¿qué es la cultura? La cultura es el conjunto de conocimientos, creencias, tradiciones y normas de un grupo determinado. Hablando del Ecuador, los costeños tienen su propia estructura, su propia tradición, obviamente su propia creencia, su propio conocimiento, su propia gastronomía que los hace obviamente diferentes, los hace únicos, obviamente, y nosotros ya identificamos cómo son ese grupo étnico. ¿Qué elementos forman la cultura? Es importante saber qué elementos forman la cultura. Algunos de los principales elementos que forman una cultura son el lenguaje, son los valores, las costumbres, los ritos, las normas, los símbolos y las creencias. Ejemplo, nosotros tenemos arraigado como celebración a nivel nacional, dentro de nuestro territorio, por ejemplo, esta costumbre que es, por ejemplo, la de finados. Obviamente que interactúa con costumbres, con ritos y también con creencias. Por ejemplo, en nuestros pueblos indígenas obviamente tienen la costumbre de llevar comida al cementerio, tienen una creencia. Entonces, y esa creencia obviamente nosotros tenemos que respetar y tenemos que preservar porque es nuestra propia identidad. Pero no solo se celebra de esa manera aquí en el Ecuador, también se lo hace a miles de kilómetros de aquí. También lo celebran de la misma forma, con las mismas características, lo hacen en México, tienen las mismas características. Entonces son cosas importantes que obviamente al mismo tiempo nos hacen diferentes, pero al mismo tiempo nos unen. Tanto el arte, las culturas nos unen en una sola. Son temas bastante importantes, los cuales obviamente nosotros tenemos que tomar en consideración siempre cuando nosotros vamos a un pueblito, cuando nosotros vamos a una fiesta de algún pueblo, nosotros vemos las características, las costumbres de cada uno de ellos que nos hace nosotros nos vamos enriqueciendo con las culturas, hay diferentes tradiciones, hay juegos, hay deportes, hay una serie de actividades, celebraciones que se practican en cada uno de los pueblos y que los hace únicos y diferentes y nos permiten a nosotros también disfrutar de toda esa gastronomía, de toda esa tradición cultural, esa diversidad cultural que tienen cada uno de nuestros pueblos, ya sea en la costa, en la sierra y en el oriente. El tener tres pisos climáticos del Ecuador, esto lo hace único y diferente a nivel nacional. Y no solamente eso sucede a nivel nacional, como les había mencionado, esto sucede a nivel global, a nivel de todo nuestro planeta. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de viajar a diferentes sectores, a diferentes lugares, nosotros veríamos cómo, hablando solamente de la gastronomía, qué platos típicos y especiales, por ejemplo, hay en México. ¿Qué platos típicos y especiales hay en nuestro vecino Colombia? ¿Qué platos típicos y tradicionales hay en Perú? Y así sucesivamente, cómo son cada uno de ellos. ¿Quién no le gustaría, por ejemplo, disfrutar, por ejemplo, de una parrillada argentina? Entonces, son cada uno, tienen su propia forma de cocinar, tienen su propia forma de preparar cada uno de los alimentos. Entonces, eso es una parte importante en cuanto a la diversidad cultural. Y como está, tomando solo este ejemplo, existen otros niveles más, existen otros elementos más de la cultura que nosotros hemos podido ver en este espacio, hemos podido ver en esta hora de clase. Es importante seguir conociendo, es importante seguir sabiendo quiénes somos, no solamente a nivel de nuestro país, no solo a nivel de nuestra ciudad, a nivel de nuestro sector, sino también a nivel global. Somos muchos, en muchas ocasiones siempre nos estamos interconectando. Hoy en día con la facilidad de las redes sociales. ¿Quién no tiene un TikTok? ¿Quién no tiene un WhatsApp? ¿Quién no tiene una cuenta de X? ¿Quién no tiene cualquier red social que obviamente no solo está a nivel de nuestro país? Ustedes pueden ver cultura, pueden ver tradiciones, pueden ver formas de vida a nivel global en otras culturas y es importante saberlas conocer para saber quiénes somos y quiénes estamos cohabitando en este planeta.
Señores y señores, de esta manera estamos ya llegando a la parte final del desarrollo de la presente clase. No me despido de ustedes y más bien les invito a seguir en el proceso educativo, pues nos estaremos reencontrando a partir de las 8:40 en la siguiente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Señores y señores, nos vemos en la siguiente hora.